Buenas noches a todos. Siendo las 7:05, vamos a empezar la charla que nos compete el día de hoy. Charla muy especial, muy interesante, continuando con nuestro módulo de paraclínico. Esta vez hablaremos de gases arteriales. Hablo que muy especial esta charla porque, primero que todo, pues está encargada del estudiante Juan Felipe Betancur, estudiante de tercer semestre, y a adición, contamos como tutor a uno de los nuevos fundadores de Amigos de Valencia, que nos está acompañando el día de hoy como tutor. Pues nos ayudó para hacer esta charla para que sea mucho más fácil y ayudarle pues al estudiante Juan Felipe Betancur. Sin más, empecemos la charla del día de hoy. Listo, gracias Samuel, muchas gracias por la introducción. Permíteme ver si puedo compartir pantallas que no me está dejando. Eh, no me está dejando compartir pantalla, no sé cómo sería ahí. Disculpe. Ya me dejó. ¿Intentas algo salte en la reunión? ¿Allá pudiste? Ah, listo. Sí, creo, sí, ya, pues. Entonces, ¿me confirman por favor la pantalla? Más o menos, sí, ¿no? Ahí todavía no se ve, no sé si alguien más le sale. Ya empezó a salir. ¿Listo? Ahí se ve. Ok, entonces lo voy a presentar. Entonces, bueno, como dijo Samuel, hola a todos, yo soy Juan Felipe Betancourt, soy estudiante de tercer semestre y hoy, junto con el doctor Hugo, vamos a hablarles sobre gases arteriales. Entonces, entre todo lo que es el contenido de esta sesión, vamos a hablar un poquito de generalidades, vamos a hablar como de la parte conceptual, del procedimiento, de los parámetros que nos va a dar este paraclínico, o sea, que nos va a decir básicamente. Y luego de eso vamos a entrar a como hablar de los modelos que se tienen sobre los gases arteriales. Vamos a hablar un poquito de Henderson Hasselbalch, vamos a hablar del enfoque de Stewart, del exceso de base por Sigari y Andersen. Vamos a después con la interpretación de los gases arteriales, una guía, una mini guía sobre la interpretación, y luego vamos a hablar de la oxigenación. Entonces, vamos a empezar con un poco de generalidades. Simplemente unos conceptos a tener en cuenta, unos conceptos súper rápidos. Recordemos que el pH es el indicador de acidez o alcalinidad de una solución. En este caso, nuestra solución va a ser la sangre. Y básicamente, el pH es el potencial de hidrogeniones dado por esta fórmula, la fórmula de toda la vida del pH, que es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Vamos a hablar ahora de la acidemia. La acidemia es básicamente esa condición de la sangre ácida. Cuando la sangre está ácida, ya vamos a ver más adelante qué es la sangre ácida. La alcalemia, cuando la condición de la sangre es alcalina. La acidosis es el proceso que conlleva a esta acidemia. La acidosis es el proceso que conlleva a la acidemia. Y la alcalosis es el proceso que conlleva a la alcalemia. Entonces, ya estos conceptos que les vamos a hablar. Ahora sí vamos a hablar de qué es la gasometría arterial, qué son los gases arteriales. Y como ya mencionamos, es un paraclínico que nos permite analizar de manera simultánea tres cosas súper importantes, que es el estado de oxigenación, la ventilación y el equilibrio ácido-base de un individuo o del paciente. Nos brinda información entonces para el diagnóstico de anormalidades del intercambio de gaseoso, anormalidades del equilibrio ácido-base, y también para evaluar pacientes que están críticamente enfermos, con enfermedades crónicas del sistema respiratorio, para hacer seguimiento de tratamientos farmacológicos o no farmacológicos. Entonces, como que eso nos ayuda como en toda esa línea evolutiva, en esa línea natural de la enfermedad. En todo esto nos va a ayudar pues, la prueba de gases arteriales. Eh, digamos que este es Juanito. Juanito, pues por alguna X o Y razón, tienen que hacerle pues esta prueba, estos gases arteriales. Entonces vamos a ver como algunas instrucciones que debería seguir pues para la toma de esta muestra. Entonces se debe evitar hacer el ejercicio intenso varias horas antes. Esto principalmente porque pueden alterarse algunos parámetros, como por ejemplo el lactato o el CO2, que son cosas que se van a evaluar en la gasometría arterial. Esta prueba no requiere ayuno, no hay una indicación de ayuno, no necesita ayuno. Eh,
se debe informar claramente al paciente sobre el procedimiento, los riesgos y las precauciones, sobre todo porque esta es una prueba que la verdad es dolorosa, pues las arterias, sobre todo la arteria radial, que es donde más comúnmente pues obtenemos la muestra, es una arteria bastante muscular y por lo tanto tiene una rica inervación y igualmente el antebrazo. Entonces tiende a doler bastante, entonces es importante cómo generar ese vínculo de confianza entre pues, la persona que está haciendo el procedimiento y el paciente, pues para que no se generen como ningún tipo de alteraciones o cosas malas durante pues, el procedimiento. Verificar los datos del paciente, la parte técnica, el nombre, el documento, el número de documentos, si está hospitalizado, el número de la cama, la fecha, también la hora, a veces se plasma ahí. Se debería evitar fumar al menos las 2 horas antes. Informar sobre el uso de anticoagulantes, sobre todo pues vamos a funcionar una arteria, es importante que esos procesos de coagulación en el paciente estén totalmente normales, pues y esa sería como una de las indicaciones para esta prueba. Y el acceso arterial, que es tener un buen acceso arterial, ya vamos a hablar de algunas regiones en donde se puede sacar la muestra para la gasometría. Entonces vamos a hablar ahora del procedimiento. El procedimiento vamos a hablar rápidamente. Y es básicamente primero seleccionar el sitio de función. Lo más común es la arteria radial, la arteria que después está relacionada con el pulgar, pero también podemos obtener esta muestra de la arteria femoral, de la arteria braquial o incluso de la arteria humeral. El paciente coloca el brazo en un respaldo plano, generalmente se coloca alguna una cosa debajo del carpo, debajo de esta región, para que así pueda ser como una extensión del carpo y sea más fácil el acceso a palpar la arteria. Eh, Colocar el antebrazo en supinación, o sea, palma arriba, y antes que nada se realiza el test de Allen. Ya vamos a hablar un poquito de lo que es el test de Allen, pues en la diapositiva siguiente, para evaluar la circulación colateral. Cuando ya evaluamos esa circulación colateral, que está todo check, entonces lo que vamos a hacer es la desinfección del área, desinfectamos bien el área de función para evitar pues posibles infecciones. Palpamos la arteria radial, en este caso pues lo voy a hacer con el ejemplo de la arteria radial, y no la dejamos de palpar porque ya va a ser como, por así decirlo, nuestra guía sobre dónde está la arteria, más o menos nos imaginamos ese recorrido el de la arteria, y ahí es donde vamos a funcionar. Insertamos la aguja, que tiene que estar previamente parinizada, pues porque pues, el anticoagulante para evitar que esto se coagule, y en sentido contrario al flujo, pues para que el propio flujo nos permita extraer de forma correcta esta muestra, y a un ángulo de 45 grados. La extracción pues, de la cantidad de sangre, esto varía un poquito, pero pues según la bibliografía que consulté, pues más o menos está entre 2 a 5 mililitros de sangre lo que se tiene que extraer. Y simplemente ya después de extraer la muestra hacemos la presión con gasas estériles en el sitio de función pues para evitar el sangrado, más o menos por ahí unos 5 minutos. Esto es un poquito pues ya de la anatomía. Acá está la arteria radial que forma este arco palmar superficial con la arteria ulnar pues para irrigar toda esta parte de la palma de la mano. Es un poquito de anatomía ahí, y lo que me interesa ahora es este que es el test de Allen. El test de Allen es para, como ya les dije, evaluar la circulación colateral de la mano, de este arco palmar superficial. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es palpar las dos arterias, la arteria radial y la arteria cubital. Las vamos a palpar y vamos a generar una presión en esas arterias para restringir el flujo sanguíneo. Después el paciente lo que tiene que hacer es cerrar la mano en puño con fuerza mientras nosotros hacemos la presión. Después de unos segundos, el paciente abre la palma de la mano, debería verse blanca, pues precisamente por esa restricción del flujo sanguíneo a la palma de la mano. Y lo que vamos a hacer es quitar el dedo que está presionando la arteria cubital. ¿Por qué? Pues porque nos interesa, como si lo vamos a hacer por la arteria radial, por ejemplo, nos interesa que la arteria cubital esté en buenas o en óptimas condiciones para proporcionar esa circulación colateral a la mano. Digamos, por ejemplo, si no es sin esta mano de la derecha quiero hacer la función, pero veo que tal vez se está demorando mucho en hacer como esa recirculación, pues trato con la mano izquierda. La idea es seleccionar la mano que tenga como esa mejor circulación colateral para evitar posibles complicaciones. Ahora vamos a hablar de los parámetros. O sea, ya cuando meto pues esta muestra de sangre en la maquinita, ¿qué me va a dar? O sea, Aló. dime, hola. Listo, perfecto. Devuélvete una diapositiva.
Claro. Dime. ¿Está? Entonces, es súper importante, sí, está perfecto. Es súper importante como para añadirte ahí a la parte de, de las posibles complicaciones de las posibles complicaciones de la toma de las gases arteriales. Acuérdate que pues estamos haciendo una función en una arteria, y las funciones pueden causar diferentes alteraciones dentro de la pared de la arteria. Entonces, lo que tú dices, no vaya a tener una necrosis, que no vaya a tener una isquemia secundaria a esa función que hicimos con alteración de la pared. Entonces, la prueba de Allen siempre se tiene que hacer, precisamente para evitar esas complicaciones posteriores. Y lo otro es, no mentiras, ya, no, perfecto, súper. Listo, gracias, Hugo. Entonces vamos a seguir con los parámetros. ¿A qué variables nos va a dar esta prueba? Entonces, primero, el primero es el que se primera siempre, es el pH. El pH en la sangre es un poquito alcalino. Entre los valores normales está entre 7.35 a 7.45. Luego de eso, pues acá más o menos lo vemos en esta imagen. Eso pues da, la verdad, como los más pros dan muchísima información, pero esta es como la información que es la más importante, la que se debe ver o la más común, por así decirlo. Entre la presión de CO2 tenemos que está entre 35 y 45, se mide en milímetros de mercurio. La presión arterial de oxígeno, esta cambia sobre todo acá en Bogotá, porque recordemos que en Bogotá pues estamos en una condición básicamente una hipoxemia crónica, debido pues a la altitud a la que nos encontramos. Entonces, si ustedes, pues digamos, van a libros y todo eso, pues siempre la miden de 80, 100, cosas así, pero digamos, en este caso que nos enfocamos más en Bogotá, pues tenemos un promedio de 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. El bicarbonato se mide en milimoles por litro, también en miliequivalentes por litro. Acá yo puse milimoles, pues por este ejemplo que tenemos aquí, que está en milimoles. Y su valor normal va a ser entre 24 o más o menos 2, es decir, entre 22 y 26. La base exceso ya va a ser una cosa que vamos a explicar un poquito más adelante, nos sirve más que nada como alteraciones metabólicas, ya vamos a explicar un poquito más adelante, por ahora solamente quiero que recuerden que entre sus valores normales se dice que está entre menos 3 a más 3. La saturación de oxígeno, pues lo normal es que de toda la vida de 90 a 100 pues, porcentaje de hemoglobina pues, cubierta por el oxígeno. Entre los electrolitos, los más importantes, los que se tiene que recordar, está el sodio, que en sus concentraciones normales está entre 135 y 145 milimoles por litro, el potasio, que está entre 3.5 a 5, y el cloro entre 96 a 106. Y el lactato, también en milimoles por litro, el lactato no debe superar los 2, ya después de 2 ya tenemos que empezar a ver algunas cositas o enfocarnos en algunas cosas que ya pues más abordaremos un poquito más adelante. Y la glucosa, pues miligramos sobre decilitro, 70 100 en ayunas, pues no más de 100 después de la ingesta de alimentos sobre todo. Sigamos, acá está más o menos como lo que yo les decía, los parámetros en Bogotá. A 2.640 metros sobre el nivel de mar. Fíjense sobre todo en la presión arterial de oxígeno, que los valores están alrededor de los 60, que incluso está un poquito más bajita y todo esto. Entonces, precisamente por ese estado de hipoxemia crónica en la que nos encontramos nosotros. Ahora vamos a hablar de los modelos como que nos hablan de la gasometría arterial, de todo esto, que ya nos brindan información para interpretación. Entonces vamos a empezar con el modelo fisiológico, también el modelo de Henderson-Hasselbalch. Este modelo es un modelo, el modelo como de toda la vida, el modelo que siempre se enseñan en las clases de fisiología, y básicamente su enfoque está en que las variaciones del bicarbonato y la presión arterial de CO2 plasmáticas afectan el pH, afectando la concentración de hidrogeniados. Esto lo podemos resumir en que las variables independientes, esas variables que no dependen de otras variables, pues va a generar pues
alguna repercusión son el bicarbonato y los hidroquiniones, mientras que la dependiente, esta es el pH, depende de las independientes. Entonces acá nos dice básicamente que el pH depende tanto del bicarbonato como de los hidroquiniones. Este es el modelo también conocido como modelo de la fórmula. Recordemos esta, que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que nos ayuda a calcular el pH. Esta es la fórmula, por así decirlo, como la fórmula base, y para ella aplicada a la sangre tenemos esta fórmula. La pK, pues es como esa constante de disociación del ácido, no voy a andar mucho en eso. Simplemente quiero que recuerden que esta es la fórmula para la sangre. Y acá podemos, como por así decirlo, como ver más o menos a lo que se refiere Henderson-Hasselbalch. Entonces, acá vemos que el bicarbonato está pues como arriba de esa división, entonces eso nos indica que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, es decir, si nosotros aumentamos el bicarbonato, entonces el pH va a aumentar. Uy, me atrasé. Entonces el bicarbonato va a aumentar, mientras que la presión de CO2 es indirectamente proporcional al pH. Entonces si yo aumento la PCO2, lo que va a pasar con el pH es que me va a disminuir. Recordemos esto un poquito rápido, que esto aquí, el A- es la base conjugada y el HA es el ácido débil. El ácido débil pues está, por así decirlo, en la sangre, más que nada representado por la PCO2, que el CO2 es un ácido débil no volátil, mientras que la base conjugada es el bicarbonato. Eso se puede decir, pues digamos, por todas estas reacciones del CO2 con el agua, que me forman el ácido carbónico, y este se disocia pues en el bicarbonato y en los hidroquiniones. Y ahora vamos a hablar pues de esto, que son los componentes. Entonces tenemos el componente respiratorio, que está enfocado en la presión arterial de CO2, y el componente metabólico, que está enfocado en el bicarbonato. Entonces, cuando yo tengo alguna alteración de la presión arterial de CO2, que está regulada por el respiratorio, pues, vamos a hablar de o que tengo una acidosis o que tengo una calosis respiratoria, dependiendo de los parámetros que encontremos de la presión arterial de CO2. En cambio, vamos a hablar de una acidosis o una alcalosis metabólica cuando tengo alguna alteración en el bicarbonato, y eso está más que nada como regulada por el sistema renal. Vamos a seguir ahorita con el modelo de Stewart. Entonces el modelo de Stewart es dado por este señor de aquí, él es Stewart, y él hace como un rechazo a la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Y básicamente se centra en tres principios físico-químicos, que es el equilibrio eléctrico, el de la electroneutralidad, que nos dice básicamente que la cantidad de cationes y que la cantidad de aniones tiene que ser igual, o sea que la suma de cationes y aniones tiene que ser cero, pues para estar en este estado de electroneutralidad. La ley de conservación de masa, que básicamente es que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos, a menos de que se agregue o se elimine, y la ley de acción de masa. Entonces, lo más importante de esta teoría, y que es lo que quiero que recuerden, es que el pH va a estar en este modelo, va a estar, por así decirlo, como determinado por estas tres cositas de aquí. La presión arterial de CO2, que es como el mismo enfoque que tiene Henderson-Hasselbalch, pero se agrega esto, que es la TOT y la DIF. Entonces ya vamos ahora a ahondar precisamente qué se refiere Stewart con cada uno de estos. Y bueno, y también vamos a hablar de las variables, que acá también cambia un poquito. Recordemos que en la de Henderson-Hasselbalch, él nos decía que las variables independientes eran los hidrogeniones y el bicarbonato. En ese modelo cambia totalmente. Ahora las variables dependientes, que van a depender de una variable independiente, van a ser los hidrogeniones y el bicarbonato. Mientras que las variables independientes van a ser las que les mencioné antes, que son la diferencia de iones fuertes, BIF, que es como el nombre en inglés, o SID, que es Strong Ion Difference, los ácidos no volátiles débiles, o la ATOT, y la presión arterial del CO2, de lo mismo, que está regulada por el sistema respiratorio, y estas dos por el sistema renal y también por el hígado, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Primero vamos a empezar con la presión de CO2, vamos a hacer esto un poquito rápido, porque pues es básicamente el mismo enfoque que en Henderson-Hasselbalch. Entonces básicamente cuando yo tengo un aumento de la presión arterial de CO2, lo que va a hacer es que vamos a, por ejemplo, por una hipoventilación, vamos a generar una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque estamos a su vez aumentando los hidroquiniones por todo esto de la CO2 con el agua y el ácido carbónico que se disocia. Bueno,
todo esto es lo mismo, básicamente en un enfoque Henderson-Hasselbalch. Mientras que una disminución, por ejemplo, por una hiperventilación, por un barrido de CO2, vamos a estar en un estado donde tenemos una alcalosis respiratoria, por una disminución de los hidrogeniones. La DIF y la CID, estos son un poquito más complejos de entender, pero vamos a hablar de ellos. El ion fuerte, que la diferencia de iones fuertes, pues primero tenemos que definir qué es un ion fuerte. Entonces el ion fuerte es aquel que se disocia completamente o prácticamente casi completamente en una solución, por ejemplo, en el agua. Entre los iones fuertes más representativos de la sangre tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio como cationes y también tenemos el cloro, el sulfato y el lactato como aniones. Pero los que más nos interesan o los que de verdad como que queremos agarrar de una para hacer esto rápido, por así decirlo, son el sodio, el potasio y el cloro, porque son los que tienen mayor relevancia, por así decirlo, pues en la sangre. Recordemos aquí la DIF, hay una DIF aparente, que es básicamente la suma de los cationes, como ya les decía aquí, la suma de los cationes que son el sodio y el potasio, y se lo restamos a los aniones, que sería el cloro en este caso. El valor normal está entre 40 y 42 mil equivalentes litros. Hay una DIF efectiva, que no es que no se use, no se utiliza tanto, pero esa DIF efectiva lo que hace es reunir todos los cationes y todos los aniones en esta misma fórmula. Eso no lo vamos a ahondar acá, me interesa más que se queden con la DIF aparente, porque es la que se utiliza, por así decirlo, más, y llegamos a utilizar este modelo. Y pues igualmente el valor normal no va a ser cero, porque nosotros no estamos considerando esos aniones libres, o ese anion gap, ya vamos a hablar de ese anion gap más adelante, que están pues también ahí, por el plasma. Entonces acá tenemos esta, que es una grafiquita pequeña, que nos ayuda a entender más o menos esta relación entre la DIF y la concentración de hidrogeniones, y son indirectamente proporcionales. Es decir, si yo aumento la DIF, voy a disminuir la concentración de hidrogeniones, y por lo tanto voy a estar en una situación de alcalosis. Mientras que por el contrario, si yo disminuyo la DIF por debajo de 40, que es el valor pues normal, voy a tener una acidosis por un aumento de la concentración de hidrogeniones. Esto es más que nada porque nosotros hacemos, por así decirlo, como que una gran diferencia entre cationes y aniones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo poquito cloro o mucho cloro, eso me altera los valores de bicarbonato pues indirectamente, ¿no? Entonces, esa alteración de los valores de bicarbonato hace que o tenga una acidosis o una alcalosis. Y la TOT, que es básicamente las proteínas, eso depende de las proteínas y del fosfato. En las proteínas, básicamente en la sangre, la que es la representativa, la TOT, por así decirlo, es la albúmina, que ella, por así decirlo, también sirve como un anión, pues también es una de las más representativas del anión, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Y se evalúa según la historia clínica, no es que igualmente tú evalúes como todo esto de una, no, sino que si tú tienes el paciente y tiene tal y tal y tal cosa, entonces tú te vas enfocando más que nada, bueno, esto puede ser una cosa respiratoria, esto puede ser una cosa metabólica, y ahí sí te vas sondeando a qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Esto se puede afectar, por ejemplo, en hepatopatías como la cirrosis asociadas a la hipoalbuminemia. Y acá está el gráfico que les tengo así súper resumido de la relación entre la TOT y los hidrogeniones. Entonces, si yo aumento la TOT, hidrogeniones, y por lo tanto voy a estar en una acidosis. En cambio, si yo disminuyo esos TOT, o sea, si yo estoy en estado, por ejemplo, de hipoalbuminemia, entonces también va a disminuir la concentración de hidrogeniones, y al disminuirme la concentración de hidrogeniones, pues voy a estar en una alcalosis. Acá es básicamente como el resumen de todo Henderson-Hasselbalch, como así súper resumidamente, y es que acá, como vemos, el cambio en el pH, cuando tenemos una acidosis y nos baja el pH, pues las variables que se van a afectar es un aumento de la presión de CO2, una disminución en el DIF o en el CID, y un aumento de los atómicos. Y si estamos en una alcalosis, un aumento del pH, pues tenemos entonces una disminución del PCO2, un aumento del CID y una disminución de las atómicas. Y vamos a hablar rápidamente de base de exceso. La verdad, base de exceso no es que sea, o sea, que se utilice primerazo, no es que sea tan común. Se utiliza más que nada para evaluar el componente metabólico, cuando no estamos seguros si nos estamos yendo a una acidosis o si nos estamos yendo más al lado de la alcalosis.
pero esto se utiliza, digamos, en esos casos donde la información que tenemos tal vez no es la suficiente o no es la mejor. La definición de la base de exceso in vitro es que es la cantidad de ácidos o bases fuertes que se necesitan añadir a un litro de sangre para lograr un pH de 7.4, como el pH ideal de la sangre, expuesto a una PCO2 de 40 milímetros de mercurio y una temperatura de 37 grados centígrados. Y acá están los rangos normales van entre +3 a -3, antes era de +5 a -5, eso se ha ido como desmintiendo un poquito y ahora el rango de normalidad está más aceptado entre +3 y -3. Si yo tengo, por ejemplo, una base de exceso menor a -3, o sea, más negativa, estoy ante un escenario donde probablemente tengo una acidosis metabólica por déficit de base. Mientras que si está aumentada por arriba de 3 positivos, o sea, está más positiva, pues más o menos me estoy enfocando más hacia una alcalosis metabólica. Porque, como les dije, esto se utiliza más que nada para como indagar en el componente metabólico. Y ahora sí vamos a hablar más que nada sobre la interpretación. Básicamente, esta como interpretación es de, bueno, lo saqué de como este mini artículo de la American Thoracic Society, de la ATS, que nos habla sobre la interpretación de los gases arteriales. Me pareció que estaba súper bien, súper chévere para hacerlo y no es tan compleja. Entonces, esto se divide más que nada en 5 pasos, que primero es evaluar el pH de la sangre, es decir, evaluar si tenemos un estado de acidemia, un estado de alcalemia, acidosis, alcalosis, todo esto. Identificamos el trastorno primario, luego vamos a evaluar la compensación, a ver si existe compensación o si no existe compensación también puede ser. Vamos a evaluar después el anion gap, sobre todo cuando estamos evaluando componente metabólico, y luego vamos a hablar del delta del anion gap, que ya les voy a explicar más adelante pues para qué sirve el delta del anion gap. Entonces vamos a empezar rápidamente con el pH. Entonces el pH pues como ya lo veníamos mencionando, es básicamente determinar si el paciente está en un estado de acidosis o en un estado de alcalosis. Acidosis, el pH está por debajo de 7.35, alcalosis, el pH está por arriba de 7.45. Eso ya lo veníamos hablando. Ahora vamos a hablar del trastorno primario. ¿Cuál es el trastorno primario? Pues el trastorno que de primeras es lo que le está afectando al paciente. Entonces, en este tenemos que evaluar 2 parámetros, que son el bicarbonato y la presión de CO2. Y tengo que hacerme esta pregunta: ¿cuál valor explica el pH en nuestros pacientes? ¿Cuál valor me está indicando más hacia este lado o hacia este otro lado? Entonces acá tenemos unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, en este primero que vemos aquí, cuando el pH está en 7.3, ya vemos que estamos en acidosis, y vemos que el bicarbonato está en 24 mil equivalentes litros. Entonces digo, no, eso está normal. Entonces inmediatamente nos vamos a la presión de CO2 y vemos que está en 55, está elevada. Y recordemos que cuando la PCO2 está elevada, nuestro pH tiende a disminuir. O sea, tenemos a entrar en una acidosis. Entonces, esto es lo que me explica. Tengo que enfocarme en cuál de estos parámetros es el que me explica el pH. También podemos tener, digamos, la situación en donde tengamos un trastorno mixto. Entonces, por ejemplo, en este segundo caso, donde el pH está en 7.2 y el bicarbonato, yo lo veo y digo, oh por Dios, está en 10, pero la PCO2 también está elevada, está en 50 milímetros de mercurio. Entonces, ahí, ¿cuál sería el trastorno primario? Pues sería el valor que está más alejado de la normalidad. En este caso, por ejemplo, el bicarbonato está en 10 mil equivalentes litros, mientras que el PCO2 está en 50 mil equivalentes litros. O sea, prácticamente el bicarbonato está mucho más alejado de su rango de normalidad que la PCO2. Entonces, el bicarbonato, es el componente que yo debo ver y es el que me explica el trastorno primario. O sea, probablemente aquí estaremos en una acidosis metabólica, bueno, en una acidosis metabólica inicial, pero ya después se convirtió en un trastorno mixto. Luego de eso, que ya tenemos identificado el trastorno primario, vamos a evaluar la compensación. La compensación se evalúa más que nada mediante estas fórmulas que ustedes ven ahí. Hay diferentes fórmulas, la verdad es que no se desmiente que una fórmula sea mejor que otra, así que yo les traigo estas fórmulas que están en la revista colombiana de neumología, ahí está la referencia, y pues básicamente cuando existe un trastorno del equilibrio ácido-base, pues el cuerpo fisiológicamente genera una compensación. Entonces, tenemos que evaluar y tenemos que preguntarnos, oiga, ¿esa compensación se está dando? Primero, ¿existe una compensación? ¿La compensación es suficiente o está inadecuada? Entonces, estas fórmulas nos sirven para valorar eso.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo una acidosis metabólica, tengo que ver más o menos la compensación del CO2. Entonces utilizo esta fórmula que es súper famosa, que es la fórmula de Winter. Y ahí pues está como todos los parámetros, como bueno, entonces 1.5 por el bicarbonato del paciente más 8 y más o menos 2. Entonces ahí yo lo que estoy viendo es que si el paciente está compensando, si los procesos fisiológicos están compensando bien, o si ya tengo que hacer otras cosas. Acá pues no, tampoco es que vaya a hablar como de cada una de las fórmulas, igualmente ahí está la bibliografía para que si algo después las podamos revisar, las puedan revisar un poquito pues más como en tranquilidad, pero ahí están estas fórmulas. Como les dije, la compensación, la alteración primaria y la respuesta compensatoria. La respuesta compensatoria es literalmente todo lo contrario a la alteración primaria. Entonces, si tengo una acidosis metabólica, entonces mi respuesta compensatoria sería una alcalosis respiratoria. Y así jugando con esos, pues para ir identificando qué es lo que espero del paciente, qué es lo que espero que esté pasando, de acuerdo a ese trastorno primario que se está presentando. Luego, vamos a calcular el anión GAP. El anión GAP nos sirve muchísimo, sobre todo cuando estamos en una situación de acidosis metabólica. El anión GAP, bueno, en su definición son esos ácidos, esos aniones no medibles. Y se usan los iones con mayor relevancia plasmática. Fíjense que más o menos son los mismos iones, o sea, como la misma idea que tiene Stewart en el modelo Stewart. Es que es básicamente lo mismo, solamente que explicado de otra forma. Entonces acá tenemos la fórmula del anión GAP, que básicamente es el sodio, que ahí lo vemos, el sodio pues como el cation más representativo de la sangre, menos el bicarbonato, más el cloro, pues como esos aniones representativos de la sangre. Es súper importante la corrección de la albúmina, porque pues la albúmina de por sí es uno de los mayores constituyentes, si no el mayor constituyente de este anión GAP, y se toma como referencia de la albúmina 4 miligramos sobre decilitro. Y según pues la teoría que nos dice sobre la corrección de la albúmina, que ya la vamos a relacionar con su parte lógica matemática, es que por cada miligramo que disminuya la albúmina, el anión GAP aumenta 2.5 unidades, o sea, 2.5 milimoles por litro, y viceversa. Entonces, si yo aumento 1 miligramo sobre decilitro por arriba de 4 la albúmina, entonces el anión GAP tiene que disminuir 2.5 unidades. Y esto lo podemos, esa teoría del anión GAP, de la corrección de la albúmina, la podemos contrarrestar pues por aquí con esta fórmula, que está la fórmula del anión GAP corregido. Entonces fíjense acá que es anión GAP más 2.5 por, entre paréntesis, 4 menos la albúmina sérica. Entonces eso lo podemos relacionar así súper rápido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un anión o una albúmina, por ejemplo, de 5, pongámosle, y hago esta fórmula, 4 menos 5, eso ya me da menos 1 por 2.5 menos 2.5. Y ahí ya se está disminuyendo ese anión GAP. Entonces es más que nada para que vean que la teoría y la fórmula pues tienen correlación. Y lo mismo pasa si, digamos, si yo disminuyo la albúmina. Si la albúmina está en 3, por ejemplo, 4 menos 3, 1, 1 por 2.5, 2.5, anión GAP más por más 2.5. Y bueno, acá está el anión GAP, que es como esos aniones no medibles. Entonces acá tenemos, acá UC, cationes no medibles, UA, aniones no medibles. Acá, por ejemplo, estaría el potasio, el magnesio, el calcio, y acá pues todos los aniones no medibles. Acá estaría el bicarbonato y acá estaría el cloro, que son los componentes de la fórmula pues que ya les había explicado. Acá es el plasma normal, en una situación normal. Y acá estamos en una acidosis metabólica que no está asociada a anión GAP, no es anión GAP aumentado. ¿Esto qué nos puede explicar? Bueno, si el anión GAP no está aumentado, entonces probablemente lo que tenga alterado sería o el cloro o el bicarbonato. Y acá podemos ver que el cloro está aumentado y que el bicarbonato está disminuido. Esto, por ejemplo, puede ser por algún tipo de diarrea, por ejemplo, de alteraciones del tracto gastrointestinal que me esté haciendo perder bicarbonato, y por eso estoy entrando en una acidosis metabólica. O, por ejemplo, cuando tengo un anión GAP elevado, recordemos, creo que no lo mencioné, que los valores normales de anión GAP están entre 12 más o menos 2, ese es el valor normal del anión GAP. Y cuando tengo una acidosis metabólica por anión GAP aumentado, pues eso ya me dice que tal vez tenga esto, pues de acuerdo a la historia clínica, ¿no? Entonces, tal vez tenga
una alteración, no sé, del lactato, tal vez tenga una hiperlactatemia, por ejemplo, o tal vez, o bueno, me estoy inventando cualquier cosa, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta, que esto pues me pareció súper chévere, es del New England. Este artículo la verdad tiene como sus añitos, salió hace creo que 9 años, no estoy seguro, pero me parece súper interesante porque miren que no todas las cosas, o sea, eso a mí la verdad es que me impactó hasta a mí, que todas las cosas que una anión gap normal nos pueden decir. Entonces, una anión gap aumentada nos puede decir, oye, tal vez hay una acidosis láctica, como les está diciendo, o tal vez estamos en una situación de cetoacidosis diabética, una hipoxia, por ejemplo, cosas así, una lisis celular por radiomiolisis, cositas. Así que solamente con ese dato y pues con la historia clínica y todo esto nos podemos orientar hacia, bueno, esto es lo que tiene, esto es lo que no tiene, me enfoco más a esto, no me enfoco tanto a aquello, y así se hace como ese proceso diagnóstico. Incluso un anion gap normal nos puede decir, bueno, y un anion gap normal en una acidosis metabólica, como les está diciendo, pérdida de bicarbonato por condiciones gastrointestinales o por acidosis tubulares. Entonces, es como ese enfoque del anion gap súper importante, pues para lo que sigue o el proceso diagnóstico de la acidosis metabólica. Y calculamos el delta anion gap. Esto es también un poquito complicado, pero se hace en una situación en donde podemos tener un trastorno metabólico mixto. Entonces comparamos el aumento, o sea delta del anion gap, esa diferencia del anion gap, con el cambio del bicarbonato, de la concentración de bicarbonato. Y eso se hace una resta. Hay otra que es una división, pero me parece a mí que es mucho más eficaz, mucho más rápida y mucho más fácil de entender, la resta. Entonces hacemos esta resta del delta del anion gap con el delta del bicarbonato, y más o menos entre los valores normales, según el New England, están entre menos 5 a más 5 milimoles por litro. Cuando yo tengo eso aumentado, o sea, más de 5 milimoles por litro, nos enfocamos más hacia una alcalosis metabólica concomitante pues con la acidosis metabólica. Y si está menor a menos 5 ese valor, pues ya estamos en una acidosis metabólica con un normal. Y esto es más que nada como también cuando tenemos, digamos, un trastorno metabólico, el anion gap y el delta del anion gap, pues más que nada para esos procesos metabólicos, sobre todo. Y acá está como un poquito, como este algoritmo que encontré pues en la revista neumológica colombiana, sobre pues el abordaje, o bueno, como esa parte de interpretación en la acidosis, y en la otra diapositiva está en la alcalosis. No voy a explicar cada punto por detalle, pero vamos a hacer, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Entonces, acá tenemos una acidosis con un pH menor a 7.4, acá la pone como menor a 7.4, pero también recordemos que acá es de menor a 7.35, como ya lo habíamos explicado. Y podemos hacer, por ejemplo, nos vamos por el lado que tiene una acidosis respiratoria. O sea, tenemos una PCO2 elevada. Entonces lo que vamos a hacer es calcular, ya identificamos el trastorno primario, como se dieron cuenta, ahora vamos a hacer lo que es la compensación. Entonces calculamos el bicarbonato esperado con las fórmulas que ya les enseñé, y pues lo calculamos. Y también tenemos que discriminar si el trastorno es agudo o crónico. El trastorno es agudo hasta los 3 días pues, de evolución, pero ya más de los 5 días ya se considera un trastorno crónico de la respiración, o sea, del componente respiratorio. Acá, por ejemplo, tenemos que si el bicarbonato, o sea, la compensación esperada está más arriba del bicarbonato del paciente, entonces tenemos una acidosis respiratoria con una acidosis metabólica. Esto pues principalmente pues porque no se está produciendo como ese bicarbonato que se espera en la compensación. Acá también tenemos que si el bicarbonato esperado es menor con respecto al bicarbonato del paciente, pues ya estamos en una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, porque pues está ahora haciendo una sobreproducción, por así decirlo, de bicarbonato. Y digamos, si el bicarbonato esperado es igual al bicarbonato del paciente, o estamos en los rangos como de compensación en los que debemos estar, pues ya estamos hablando de una acidosis metabólica que está compensada. Y acá también tenemos como la parte de la alcalosis. Entonces la alcalosis, recordemos, pH mayor a 7.45. Esta vez nos vamos a ir también por el lado respiratorio, como para poner un ejemplo. Y
digamos, alcalosis respiratoria. Entonces lo que vamos a hacer es que como disminuimos la PCO2, entonces vamos a calcular la compensación que por el bicarbonato esperado, dependiendo si es un trastorno agudo, recordemos hasta los 3 días, o si es un trastorno crónico, ya más de 5 días. Acá está el bicarbonato esperado. Si el bicarbonato esperado está aumentado con respecto al bicarbonato del paciente, o sea, el bicarbonato del paciente está disminuido, no está produciendo el bicarbonato que se espera, pues tenemos una alcalosis respiratoria, como lo vimos aquí, que era nuestro trastorno primario, con una acidosis metabólica, pues porque el bicarbonato está fuera de los rangos normales y está bajito. Acá también tenemos, por ejemplo, el bicarbonato esperado está disminuido con el bicarbonato del paciente. Entonces tenemos mucho bicarbonato, el paciente está perdiendo mucho bicarbonato, y esto lo que nos está diciendo es que también, aparte de la alcalosis respiratoria, estamos en una alcalosis metabólica, o sea, es decir, estamos en una alcalosis mixta. Y si el bicarbonato es igual al bicarbonato del paciente, o sea, estamos en los rangos que queremos de la compensación, pues ya decimos que es una alcalosis respiratoria que está compensada. Y igualmente aquí, pues, la bibliografía está al final para que puedan revisar esto. Me parece que este artículo es súper interesante, es súper completo. Pues, si lo quieren revisar, pues ahí está, y ahí están las referencias. Y ahora, pues, ya para hacer como la finalización de la charla, quiero hablar de la oxigenación. Recordemos que una de las cosas de las que nos ayuda esta prueba es a la oxigenación, a evaluar la oxigenación de los pacientes. Entonces, para hablar de la oxigenación, pues siempre está este ejemplo, que es el ejemplo de la curva de disociación de la hemoglobina. Recordemos que una de las cosas que afecta la unión del oxígeno a la hemoglobina es el pH, aparte de la temperatura, la presión de CO2, el 2,3 difosfoglicerato, que hace un cambio conformacional en la hemoglobina. Y pues una de las cosas que afecta, como ya dije, es el pH. Entonces eso nos ayuda principalmente a decir, bueno, el pH también tiene algunas alteraciones en la oxigenación del paciente. ¿Qué puede ocasionar esta hipoxemia? Por ejemplo, alteraciones en el cociente de ventilación-perfusión. Por ejemplo, acá también, acá podemos meter, un tromboembolismo pulmonar, donde se afecta la perfusión, un cortocircuito de derecha e izquierda, ese shunt, la hipoventilación alveolar, fallos en la mecánica respiratoria, por ejemplo, afectaciones de la barrera alveolo-capilar, tenemos una fibrosis pulmonar que está haciendo que esa barrera alveolo-capilar se me esté aumentando de grosor, entonces hay una disminución de esa difusión de gases a través de esa barrera alveolo-capilar, y una disminución de la presión parcial inspirada de oxígeno, que es básicamente, como el caso de Bogotá, que estamos en un caso de hipoxemia crónica, en un contexto de hipoxemia crónica, y si vamos más arriba, pues vamos a tener menor presión parcial de oxígeno, entonces vamos a tener, pues, una hipoxemia aún más, pues, por así decirlo, más notoria. Y acá, para la oxigenación, se utiliza generalmente la PAFI. La PAFI es la relación entre la presión de O2 y la FiO2. Pues así es por eso es que se llama PAFI por presión arterial de O2 y FiO2. Y recordemos que la FiO2 pues es como ese porcentaje de oxígeno que nosotros estamos inspirando, la fracción inspirada de oxígeno. Esta al aire ambiente 0.21 o 21% pues al aire atmosférico, que es la concentración o el porcentaje de oxígeno que hay en la atmósfera. Pero, también tenemos que tener en cuenta si el paciente está, en oxigenoterapia. Entonces, acá tenemos las cánulas nasales, los Venturi y las máscaras de no reinhalación, que nos van a cambiar esa FiO2, esa fracción inspirada de oxígeno. Acá está más o menos esta tablita que nos explica, bueno, los litros por minuto y la FiO2 a la que nos cambia esto. Y pues tenemos que tener en cuenta, pues claramente esta FiO2, pues para evaluar la PAFI. Entonces la PAFI requería, como ya les dije, bueno, o sea, la PAFI tiene una PAFI requería, o sea, es una fórmula aparte de la PAFI, que nos dice, bueno, según estos datos, según los datos que nos está arrojando, por ejemplo, el paciente, entonces la FiO2 debería estar a este porcentaje. Entonces, esta FiO2 debería estar en estos, como, ¿se me entiende? Como en estos, sí, en este porcentaje. Entonces, lo que vamos a hacer es que la FiO2 requerida va a ser igual a la presión de O2 requerida por el FiO2 actual sobre la presión arterial de O2 actual. Y básicamente, después de que sacamos la PAFI,
eso nos va a dar, pues, por así decirlo, como diferentes números y ya eso se clasifica de acuerdo pues a estos valores que tenemos aquí para identificar diferentes trastornos de la oxigenación. Entonces, cuando tenemos una PAVI de mayor a 300, decimos que es una PAVI normal, que hay una buena oxigenación. Ya cuando estamos entre 300 y 200, bueno, tenemos una oxigenación que está leve, que podría mejorar. Una moderada, ya cuando estamos entre 200 y 100, ya hay que hacerle como un enfoque a eso, y ya es muy severo cuando estamos por debajo de los 100. Entonces es importante, pues como ustedes vieron, que la gasometría no solamente sirve pues para los desequilibrios ácido-bases, que pues digamos en mi caso pensé que para eso funcionaba antes de hacer todo esto, sino que también nos ayudan muchas cosas, sobre todo también de la oxigenación. Y para finalizar, ya esta sería la bibliografía, toda la bibliografía que se utilizó pues para esta presentación. Y listo. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerden, yo soy Juan Felipe Betancur Mora, tercer semestre, expositor. Agradecimientos también allá al doctor Hugo, que me ayudó bastante para esta presentación. Y listo, acá ya terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que se haya entendido, espero que hayan, pues, tal vez recordado algunas cositas, que tal vez aprendieron algunas otras. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme y si algo nos veremos en próximas charlas. Muchísimas gracias.